Imaginen un papá que le dice a sus hijos, hijos, no deben robar, porque robar está mal. Pero el papá se dedica a subirse a los microbuses, a asaltar a la gente y quitarle sus cosas. A ver, hijos de no sé qué, entreguen todas sus cosas. Luego este papá le dice a sus hijos, hijos, deben comportarse en otros lugares fuera de su casa como personas civilizadas. Pero el papá cuando sale, ensucia todo, destruye todo. Cuando va a casa de alguien, de algún familiar, algún vecino, se porta mal, toma, todo destruye. Entonces el papá no es un ejemplo para sus hijos. Y luego el papá les dice a los niños, no, hijos, ustedes no deben pegarle a los demás. Ustedes no deben usar la violencia en contra de los demás. No deben pegarle a sus amigos en la escuela. No deben abusar de las mujeres, pegarles, deben respetar a las mujeres. Pero el papá le pega a su esposa. Y cuando sale a la calle, en primera oportunidad que tiene para agarrarse a golpes con alguien, agarra a golpes con alguien. Está dándose de trompadas con otra persona, ya sea conocido o desconocido. Pero el papá es toda una fichita. También el papá dice que hay que tener consideración por aquellos que son diferentes. O sea, les dice, aquellas personas que tengan alguna discapacidad, hay que tener respeto, hay que tenerles consideración. Le dice a sus hijos, ¿no? Hay que tener. Y sus hijos pues escuchan esto, ¿no? Pero el papá cuando sale ve a una persona discapacitada, mira, ahí va un cojito, y se burla de él, o ve a una persona con algún síndrome de Down, va y lo está molestando y le dice de cosas. Pues este papá, pues realmente, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Le está enseñando a sus hijos a respetar a los demás? ¿O realmente le está diciendo cómo deben comportarse sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando con este papá? Pues más o menos así es como se comporta el Estado. El Estado nos dice que robar está mal y tiene un código penal en donde dice, ¿sabes qué? Robar es malo. Pero el Estado roba todo el tiempo, a través de los impuestos. Le quita a las personas sus cosas. Y cada vez les pide más. No, quiero que pagues más. Quiero que pagues más impuestos. Quiero que me pagues un permiso para trabajar. Permiso para trabajar. Entonces el Estado le está enseñando a sus hijos, o sea, a los ciudadanos, les está enseñando a no robar. Luego el Estado le dice a la gente que cuidar. Cuando viaje a otros países tiene que cuidar, ¿sí? Comportarse como gente decente. Pero el Estado se dedica a invadir otros países, ¿no? No estoy hablando del Estado mexicano, estoy hablando del Estado en general. Pero va e invade un país para quitarle su petróleo, o para quitarle recursos naturales, o para enseñarle una lección, por lo que ustedes quieran. Porque ellos son blancos y aquellos son negros, o al revés. Pero el Estado hace todo lo que le dice que no tiene que hacer, lo hace. Luego esta idea de que tenemos que no ser violentos, respetar a los demás, ¿sí? Pero el Estado todo el tiempo está amenazando a la gente con que la va a meter a la cárcel si no paga sus impuestos, si no cumple las reglas, si no hace todo lo que le dicen, ¿sí? Y si no hace su servicio militar, lo voy a meter a la cárcel. O sea, si no va y mata a otro en otro país, lo voy a meter a la cárcel, ¿sí? Lo voy a secuestrar y lo voy a meter a la cárcel. ¿Lo va a secuestrar para llevarlo a matar a otros o lo va a secuestrar para meterlo a la cárcel? Todo el tiempo que crea la pena de muerte, por ejemplo. El Estado aplica la pena de muerte, ya sea de manera directa, o sea, si te resistes al arresto, o te mete a la cárcel, te hace un juicio y te demora tu pena de muerte y te mata, ¿sí? Entonces, el Estado hace todo lo que dice que no tiene que hacer, que le dice al ciudadano, no hagas esto, el Estado lo hace. El gobierno también, o el Estado le dice a la gente que tiene que respetar el medio ambiente, cuidar la naturaleza, ¿no? Respetar. Pero en realidad el Estado, sí, tiene un pasivo de destrucción de la naturaleza muy, muy grande. Por ejemplo, Pemex es la empresa nacional con el récord de destrucción del ambiente más grande de México. Pemex es una empresa del Estado. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado es ineficiente para todo lo que hace y todo lo hace mal. O sea, hace las cosas, pero las va haciendo mal, ¿sí? O sea, logra algunos objetivos, pero otros no los logra. O cuando logra el objetivo, ¿sí? Dejó una estela de destrucción, ya sea de personas o de casas, de medio ambiente, detrás de él. Entonces el Estado siempre está procurando decirnos cómo debemos comportarnos cuando el Estado hace lo que se llama arcoexcepcionalismo. Todas aquellas normas y reglas que dice que tienes que cumplir, él no las cumple. Esto se puede ver también, por ejemplo, con los policías. Los policías tienen esta idea de que ellos pueden violar las reglas de tránsito, por ejemplo, y lo vemos todo el tiempo. Se dan vuelta en U, se cruzan por donde está el metrobús, van en sentido contrario, ¿sí? Se estacionan en lugares prohibidos. ¿Por qué? Porque ellos son miembros del Estado y para ellos las normas
comunes y corrientes que aplican al resto de los ciudadanos, no les aplican, porque ellos son parte del Estado y ellos lo saben. Por eso se estacionan en donde están, porque ellos aplican si nosotros vigilamos que nadie se estacione, ¿quién nos vigila a nosotros? Que nadie se estacione ahí. El Estado es la peor amenaza de la humanidad, debemos entenderlo así. Muchas gracias.